Cristo Jesús. Amado Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos concedes una vez más abrir tu palabra, estar en tu presencia, Señor, considerando las Escrituras, entendiendo, Señor, que es tu Espíritu que nos guía a toda verdad, y que tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos santifica, tu Espíritu es el que nos enseña, Señor. Nosotros, Señor, somos simples instrumentos en tus manos, Señor, que tú moldeas, en los que tú trabajas, Señor. Nosotros nada bueno tenemos sin ti, Señor, porque es por ti, Señor, y los méritos perfectos y eternos de la obra de tu Hijo que hoy estamos reunidos y hoy puede haber iglesia. Nosotros, Señor, jamás podríamos sostener una iglesia si no estuvieras tú, Señor. Amén. Tú dices en tu palabra, Señor, que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajan los que la edifican. Y eres tú, Señor, el que construye, eres tú el que pone los cimientos, el que levanta las paredes, el que forma tu iglesia, Señor, para que lleguemos juntos y de la mano a tu estatura, Señor. Te damos glorias y honra a ti, Señor, porque este tiempo es para ti, Señor, y nuestras vidas es para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dirígenos tú, Señor, por tu Espíritu y que sea, Señor, tu palabra llegando a nuestro corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay un himno que canta un hermano en Estados Unidos, en la iglesia donde se reúne John MacArthur. El hermano se llama Michael Mahoney y el coro del himno dice algo así como esto: tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Aleluya. Hermanos, yo creo que podemos empezar con esta parte porque estuvimos recién partícipes de la mesa del Señor, la mesa que nos preparó. Y en esa mesa nosotros podemos también meditar y entender la obra perfecta que hizo el Señor por nosotros. Ciertamente éramos hijos de ira, como dice la palabra, pero por la preciosa obra del Señor es que hoy estamos acá. Amén. Y como dice esta parte del coro, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Amén. Cristo, hermano. Amén. No tenemos más que agradecer al Señor Jesucristo porque su sangre nuestra maldad lavó, hermanos. Y por eso hay iglesia, gracias a Él. Y quería empezar, hermanos, con esto porque hoy, con la ayuda del Señor, queremos considerar un tema que, si bien muchos hermanos ya conocen, ya lo comprenden, y pido paciencia a los hermanos que ya tienen claridad de este tema. Es un tema, hermanos, que es parte del cimiento de la iglesia. Es un tema, hermanos, que hace parte de la doctrina esencial de la iglesia. Veníamos compartiendo las últimas reuniones acerca del Señor Jesucristo, ¿no? De las profecías, acerca de su divinidad, acerca de que Cristo es Dios y es hombre, y que venció como hombre. Acerca de que Cristo es el verbo de Dios, el verbo hecho carne. Y en la dirección del Señor, hoy continuamos con esto, hermanos, y con el tema de la justificación. Tal vez cuando escuchamos esta palabra, se nos vienen muchas cosas a la cabeza. ¿Qué puede ser justificación para nosotros, no? Aún, tal vez, en un trabajo, en el colegio o en la universidad, a veces nos pedían decir, coloque la justificación de trabajo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que usted hace ese trabajo? ¿Sí? Pero en este caso, hermanos, la justificación que viene de Cristo es algo mucho más profundo, algo más de lo que nosotros podríamos considerar o pensar, y con la ayuda del Señor lo vamos a considerar a través de su palabra.
Cristo es el mediador del nuevo pacto. Del nuevo pacto que recordamos cada 8 días. Porque tenemos el gozo y el don que viene de lo alto, que es el Señor Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo es aquel que nos puso en la mesa de Él. ¿Sí? Es aquel que fue a la cruz a vencer, hermanos. Hay un ejemplo que pone un hermano que dice el tema de la justificación, que incluye también la gracia, incluye la redención. Es algo así como un ladrón que está en la cárcel. Un ladrón que tal vez que está condenado a pena de muerte. Y el alcalde se entera que ese ladrón está en la cárcel, va y paga la fianza para que salga libre. Y no solo que salga libre, sino que lo invita a su casa a sentarse a la mesa con su familia, a cenar con su familia. Eso fue, hermanos, algo así lo que hizo Cristo con nosotros, lo que hizo el Padre, enviando a su Hijo, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna y perdón de pecados. Vamos, hermanos, a Romanos 3. Romanos 3:21. Es la porción de la palabra que vamos a estar considerando en esta mañana. Sabemos, hermanos, que Romanos es como la columna vertebral de las Escrituras. Romanos nos habla bastante acerca de la justificación. Hay un hermano que decía, entendiendo un poco lo que el Señor me dice a través de Romanos, pude comprender que tenía que estudiar por lo menos 2 veces a la semana esta epístola para saber acerca de qué es la justificación y el misterio de la salvación. Hermanos, Romanos, cuando lo abrimos, es un libro que nos muestra, una epístola que nos muestra el tema de la justificación de una manera tan precisa y tan esencial que realmente deberíamos tomar el ejemplo también del hermano y poderla estudiar constantemente. Nos dice la palabra de Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La unidad de la palabra, hermanos, sabemos que es perfecta, y la palabra resulta ser tan sencilla que en una sola porción como esta ya podemos ver que está el compendio completo de lo que es la justificación. Pero a la vez, hermanos, vemos también la profundidad de la palabra, que expresa también en todas las Escrituras la persona del Hijo, que expresa en todas las Escrituras también quién es Dios. La palabra tiene esas características, ¿no? La palabra tiene esa perfección, hermanos, de que podemos ver en esta pequeña porción este tema, pero también podemos verlo en todo Romanos, y podemos verlo también en Génesis, y podemos verlo en Corintios, ¿sí? Y en otros libros del Nuevo Testamento donde el Señor nos habla acerca de la justificación. Esas son las Escrituras, hermanos. Y ya que leímos esta porción, entonces vuelvo a leer, pero ahora entonces me voy a detener en unos aspectos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sabemos que la ley que el Señor envió con Moisés es la ley santa, es la ley de Dios, pero a la vez es la ley que puso de manifiesto todos los pecados que teníamos nosotros contra el Señor, porque ninguno pudo cumplir la ley. Absolutamente ninguno pudo cumplirla. Ciertamente la ley, como nos dice la palabra, fue enviada para mostrarnos que realmente la ley santa
y la ley pura y verdadera de Dios, ningún hombre la podía cumplir. Y como dice por allá en Gálatas, fue como un tipo de pedagogo, un tipo de forma de llevarnos a comprender que no podíamos vivir a través de la ley, y que ciertamente la palabra nos dice que aquel que quiera vivir por la ley tendrá que hacer todas las cosas de la ley para poder ser justificado. Y ciertamente aquel que quiera vivir por la ley, que significa la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la que se le dio a Moisés, la que encontramos en Levítico, en Deuteronomio, ¿sí? Los mandamientos del Señor, ¿sí? Para los que de pronto aún no comprenden bien qué es el tema de la ley. Pues ciertamente, hermanos, han hecho más o menos un estudio, digámoslo así, de cuántos mandamientos puede haber en la palabra del Antiguo Testamento y en la ley. Y no son los 10 que nos enseñaron por allá en el colegio, sino son un poco más de 600 mandamientos que encontramos en la palabra, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de aquel que quebrante la ley? Dice, si alguno cumple toda la ley, pero quebranta uno solo de los mandamientos, ya se hace culpable y reo de juicio. Así estábamos nosotros, hermanos. Y yo quiero que pongamos mucha atención a la palabra de lo que nos dice el Señor, ¿sí? Porque aún la ley implica que nosotros estábamos queriendo ser justificados por nuestras propias obras. Amén. Que estábamos queriendo vivir delante de Dios como justos, pero a nuestra manera. Nosotros entendemos, hermanos, que cuando vivimos conforme al mundo, ¿sí? Y a la ley del mundo, podemos estar perfectos, o de acuerdo a nuestras opiniones, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros consideramos que es bueno. Nosotros vamos a estar perfectos, ¿sí? Un ejemplo muy común que se pone con respecto al quebrantamiento de la ley es que si nosotros nos comparamos con Hitler, si nosotros nos comparamos con una persona de ese tipo, pues nosotros delante de él vamos a estar perfectos, ¿no? Vamos a ser los más santos, ¿no? Pero hermano, la palabra y el Señor no nos llama a compararnos con hombres. El Señor nos llama que miremos cómo estamos delante de Dios y de su palabra, de las Escrituras. Y cuando miramos estos mandamientos y nos hacemos un examen juicioso, un examen sincero de cómo está nuestro corazón delante de la palabra de Dios, de sus mandamientos que son verdaderos y eternos, ahí nos damos cuenta de que nosotros, como nos dice ahí también una porción de la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, los que antes no habíamos creído. Y los que ciertamente en este momento no han creído, están bajo el juicio de la ley, están bajo la ley. Y en ese sentido, hermanos, ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios. Nuestras obras delante del Señor son vanas, hermanos, si son sin Cristo. Sin Cristo, hermanos, todo lo que le presentemos a nuestro Padre Celestial, hermanos, es como un niño que coge un color y escribe en una hoja de papel puros garabatos. El Señor, hermanos, no ve lo que nosotros hagamos. El Señor ve a su Hijo en nosotros, ve a Cristo. Ese es el principio de la justificación. No vivimos por la ley, no vivimos por nuestra justicia, hermanos. No vivimos por lo que nosotros consideremos que es acorde a lo que nos puede parecer, ¿sí? Nosotros muy fácilmente podemos pensar en que nosotros somos los que estamos correctos y los demás están incorrectos. El Señor dice en su palabra: si tú quieres quitar o sacar la paja del ojo de tu hermano, sácate primero la viga que hay en tu ojo. Y pienso, hermanos, que aún tenemos vigas que sacarnos de nuestro ojo, pero ciertamente también el Señor nos llama que cuando nos saquemos esa viga ya podemos sacar la paja del ojo del hermano. No podemos presentar ante Dios algo que sea diferente a la obra perfecta de Cristo. No podemos presentarnos delante del Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y acá Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace la aclaración, hermanos, ¿no? Para todos los que creen en Él. La gracia de Dios por medio de Cristo no es para todo el mundo. Y vuelvo digo a los hermanos que ya entienden este asunto, pido paciencia, porque sé que hay hermanos que tal vez no lo comprenden bien. Pero dice la palabra, para todos los que creen en Él. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan 1, leo desde el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí la palabra también nos lo confirma, ¿no? En boca de dos testigos, en boca de Pablo y en boca de Juan. Mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron. El don de la gracia, hermanos, es dado a aquellos que creen. Aquellos que creen que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió y que resucitó al tercer día. Hemos hablado de que muchos pueden decir que creen en Dios, de que muchos afuera pueden pensar eso, hermanos. Pero la razón esencial de creer en Dios es por medio de su Hijo Jesucristo y de su obra de redención y la justificación que Él nos dio a través de su sangre. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermanos, ¿qué puede ser gracia para nosotros? ¿Qué nos dice la palabra que es la gracia? La gracia esencialmente puede ser un favor inmerecido de Dios para con nosotros, ¿sí? Un favor benevolente, un favor inesperado, pero también un favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros, para con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hemos venido, hermanos, hablando también de que es importante que cada uno de nosotros nos examinemos, de que examine el corazón y ver realmente si hay un verdadero creer en el Señor, el creer que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo. ¿Cuál es la razón fundamental, hermanos, de esto que estamos hablando, del tema de la justificación? ¿Sí? No es simplemente hablar, no es simplemente llevarse unas palabras, sino que realmente poder entender que si hay un Dios, el cual necesitaba satisfacer su justicia, y el cual también es un Dios de amor, y que envió a su Hijo a morir, para que todos los pecados de aquellos que creen fueran perdonados por medio de su sangre, y a la vez satisfacer la justicia del Padre. Hermanos, ¿cuál es la esencia real de esto? Esto no es simplemente para leer, ¿sí? Esto no es simplemente para poner una atención. Esto es realmente, hermanos, para que cada uno en su corazón examine estas escrituras y pueda ver realmente que Cristo es Dios, y pueda ver realmente si cree en la obra perfecta de Dios a través de su Hijo. Entonces la gracia es un acto bondadoso. Dice que denota también la compasión que supera la distancia entre el poderoso y el débil, el que está en lo más alto y el que se halla en la escala más baja. Hermanos, después de la caída en el Edén, el ser humano quedó en la parte más baja de la escala de la creación, ¿sí? Junto con la tierra. Quedamos en lo más bajo de la escala, hermanos. Dios nunca cambia. Como cantábamos ahorita, Él nunca muda. Él es inconmovible.
Él permanece para siempre, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero nosotros, hermanos, quedamos como deudores en la caída, ¿sí? Y a raíz de esa caída y esa transgresión que hubo por Adán y Eva, el pecado entró al mundo, ¿no? Y por el pecado también entró a la muerte, al mundo. Y si el pecado entró al hombre, significa que nosotros, siendo hijos de Adán y Eva en la carne, pues también hasta estos días hay pecado en la carne, hay pecado en nosotros, ¿sí? No podemos comprender, hermanos, la justificación si primero también no meditamos nosotros en qué fue lo que pasó allá en la caída, en qué fue lo que sucedió con Adán y Eva, cuáles fueron las razones y qué fue lo que aconteció ahí. La serpiente estaba hablando, ¿no?, en ese entonces, pero la serpiente hoy también sigue hablando, hermanos, ¿sí? El reino de las tinieblas aún no ha sido destruido por completo. Y los reinos de este mundo siguen siendo aún de Satanás hasta que el Señor venga en su gloria y majestad y termine por destruir las obras del maligno. En ese sentido, hermanos, si Adán y Eva cometieron la transgresión, nosotros estábamos incluidos todos ahí. Y no pensemos, hermanos, que fueron solo ellos. Primero, porque fueron nuestros padres en la carne, y segundo, porque si alguno de nosotros hubiéramos estado ahí, muy seguramente hubiéramos cometido la misma transgresión. Entonces no es como tal vez algunos pueden pensar, pero es que eso fue Adán y Eva el que hizo eso, no fui yo. Hermanos, dice la palabra acá, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay poco antes, en ese mismo capítulo dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno justo, hermanos. El único justo vino hace 2000 años para hacer una obra perfecta. Entonces la gracia, hermanos, se contrasta con la deuda también. La deuda que teníamos antes de que Cristo pagara por nuestras transgresiones. Una deuda que tenía que pagarse, hermanos. Una deuda impagable para nosotros. Y que solo Dios podía pagarla. Solo Dios, hermanos. Debemos entender eso primeramente, hermanos. Nuestra deuda era impagable delante de Dios. Y Dios necesitaba satisfacer su justicia. Necesitaba hacerlo. Y la única manera es como nos dice acá la porción que estamos estudiando. Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Ahí estaba hablando Juan el Bautista. Y gracia sobre gracia. De la plenitud solo podemos tomar de Cristo, fuente de aguas vivas. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, es por pura gracia. El favor inmerecido de Dios para con nosotros. Dios divinamente hubiera podido a nosotros habernos esfumado. Haber dicho tal vez, mi creación no funcionó, este plan no funcionó, voy a esfumar todo y voy a empezar de nuevo. Pero hermano, Dios no es así. Dios es un Dios también de amor, pero a la vez un Dios de justicia. Y Dios nos ama con amor eterno, hermanos. Dios ama a sus criaturas. Y si Dios nos ama, no podía haber hecho algo diferente a lo que Él hizo. La expresión mayor del amor profundo y eterno. Entonces era el dilema más grande, tal vez para que el Señor tal vez podía enfrentarse. Un dilema difícil y complejo de solucionar, ¿no? ¿Cómo poder darles amor a estas criaturas si transgredieron? Me transgredieron, ¿sí? ¿Cómo poderlas salvar? Y a la vez, ¿cómo poder satisfacer mi justicia? ¿Quién más podía resolver eso, hermanos? ¿Será que algún hombre, por más intelectual, por más capaz que hubiese existido en la tierra, hubiera logrado hacer algo como lo que hizo Cristo? No, hermanos, ninguno. Ciertamente fue solo el Señor el que pudo lograr eso. Entonces ese dilema grande solo lo pudo resolver el Señor. Y nos dice entonces la palabra, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Jesucristo, hermanos. La gracia es don de Dios, no es don de nosotros.
No podríamos pensar, hermanos, nosotros que podemos justificarnos con algo de nosotros mismos delante de Dios. No podemos pensar que el don de la salvación proviene de nosotros mismos, de ninguna manera, hermanos. Y vamos a Efesios 2:8, un pasaje muy conocido. Y seguro hemos pasado, hermanos, por ese pasaje cantidad de veces. Es que ya me lo sé de memoria. Se lo puedo decir de principio a fin cómo es ese pasaje. Pero ¿será que lo entendemos, hermanos? Nos hemos puesto a meditar en este pasaje que también es el cimiento de nuestra fe, que es parte del fundamento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la gracia como la fe, hermanos, es don de Dios. ¿Sí? A veces se lee mal este pasaje y se puede decir, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, pero no dice esta. Si dijera solo esta, se referiría a la fe. Dice, y esto, la gracia y la fe, hermanos, es don de Dios. Nosotros, hermanos, éramos enemigos del Señor. Los que aún no creen son enemigos de Dios. ¿Con qué íbamos nosotros, hermanos, a buscar a Dios? Si éramos enemigos, odiábamos a Dios. Pero Dios en su amor, hermanos, fue el que nos buscó y nos encontró. Dios fue el que quiso encontrarnos y por su misericordia y por su amor fue que nos quiso dar salvación, hermanos. Alegrémonos por eso, hermanos. Nosotros nunca hubiéramos querido buscar a Dios. Hubiéramos estado totalmente apartados de Él. Cuando no creíamos éramos así, ¿no? Buscando las cosas del mundo, buscando lo nuestro, buscando nuestros planes, pero de Dios cero pollitos, absolutamente nada, hermanos. Hoy podemos estar acá, hermanos, porque la gracia y la fe son don de Dios, es don del Señor. Y vamos a corroborarlo hoy en Romanos 5. Romanos 5, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice que el don no fue como la transgresión. Aún entendiendo por la palabra que la transgresión fue algo terrible, hermanos. Fue algo terrible. Fue la caída no solo del hombre, sino de la tierra. La caída de la creación. Pero dice que el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, es un don que nos fue dado. El don de Dios que descendió de los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Leíamos hace 8 días. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el cual, aquel que descendió de los cielos. Como dice una alabanza, cambió su trono por la cruz. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién lo hace? ¿No es amor perfecto ese? ¿No es verdadero amor? El que Cristo nos demostró. Eso es amor, hermanos. Esa decisión eterna, esa decisión de vida que el Señor tomó para nosotros. El don que descendió del cielo. Abundaron mucho más para los muchos. Y miren, hermanos, que dice no para todos, para los muchos. ¿Cuáles muchos? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hermanos, la palabra también nos dice en Romanos, ¿no? Gratuitamente justificados. ¿Será que el Señor nos pide algo a cambio? ¿Será que el Señor nos pide una cantidad de dinero? ¿Será que el Señor nos pide... Si el Señor nos pide algo, hermanos, nunca le podríamos pagar.
¿sí? Y como dice en un pasaje también, aquel que vive por la ley, su salario se le considera como deuda y no como gracia. O sea que hay alguien que quiera vivir por la ley, pues tendrá que seguir viviendo quién sabe cuántas eternidades y nunca podrá pagarle al Señor, hermanos. Porque todo le va a ser contado como deuda. Absolutamente todo, hermanos, pero la gracia es gratuita. Es gratis, hermanos. Amén. Es creer en el Señor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, hermano. No solo la transgresión de Adán y Eva, sino las transgresiones de todos nosotros, hermanos, que estamos acá reunidos. Y a causa de esas transgresiones fuimos justificados por el don de Dios Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que la reciben. Sí, el Señor es muy claro y enfatiza, ¿no? Reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? La gracia, hermanos, es la base sobre la cual Dios nos extiende la salvación. Sin esa gracia, hermanos, no tendremos salvación. Esa es la base que tenemos, hermanos. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Volvamos a... Vamos primeramente a Mateo 5:17. Entonces, el Señor Jesucristo dice acá, de hecho tal vez en algunas de las Biblias dice el título Cristo cumplió la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla sino para cumplirla. ¿Sí? ¿Y esto qué significa para cumplir? Para magnificarla y engrandecerla. ¿Sí? Realmente, hermano, la ley es santa, ¿no? La ley en sí misma no es mala, porque es la ley de Dios, es la ley perfecta. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros somos incompetentes para cumplir la ley. Completamente incompetentes, hermanos, descalificados. Si tal vez logramos cumplir un mandamiento, al segundo ya lo quebrantamos, o al tercero o al cuarto, si no es que todos, uno tras uno. Pero el Señor Jesús dice, he venido para cumplir, y el Señor vino para cumplir la ley, para magnificarla y engrandecerla, porque ciertamente también lo que hacían muchas veces los fariseos y los escribas era cambiar a su manera la ley de Dios que había sido dada a Moisés, y la querían mostrar de una manera diferente. El Señor también vino a hacer esas aclaraciones, a decir, esto no es así, ¿sí? El Señor dice muchas veces, vosotros decís esto, mas yo digo esto, ¿sí? Haciendo la corrección el Señor, ¿sí? Porque es que el resultado de cambiar o de modificar o de alterar la ley, pues es que también resultaron una cantidad de cosas, hermanos, que era imposible para el hombre cumplir, ¿sí? Aún el Señor dice en su palabra, vosotros fariseos hipócritas, que ponen carga a los otros, pero ustedes ni con un dedo mueven la carga, y era lo que ellos querían hacer. Religiosidad, hermanos, pero nosotros también tenemos que estar atentos a esa religiosidad. A veces queremos vivir como los fariseos, a veces queremos decir, estar como en el pedestal, ¿no? Estar como en lo más alto, y poner carga a los otros también, y nosotros no mover con un solo dedo la carga, hermanos. Esa no es la iglesia y menos es la gracia. Dice la palabra, el don vino por la gracia de Dios, no vino por la ley. La ley nos vino a mostrar nuestra condición caída, ¿sí? Y aún ciertamente antes de la ley ya existía el pecado, ¿sí? Pero después de la ley fue que se dio a conocer a los hombres el pecado y la transgresión. La gracia es también como un ejemplo. Un hermano ponía el siguiente ejemplo. Un hombre que tiene un carro, lo lleva a un parqueadero, ¿sí? O tal vez un parqueadero no, sino en una bahía, donde hay alguien que está cuidando los carros, ¿sí? Entonces el hombre cuida los carros pues para ganarse unas moneditas, ¿sí? Entonces llega el hombre, parquea su carro, digamos lo normal es que luego llega de hacer sus vueltas, entra en el carro
le da las moneditas al hombre y se va. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia? Llega el hombre y parquea el carro en la bahía. Se va a hacer sus vueltas y la persona que dice que lo cuida con una moneda coge y lo racha. Todo, por un lado. Llega ese hombre, ve el carro rayado y aún así llama a la persona que estaba cuidando y le da la moneda. Eso es gracia, hermanos. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Volvamos a Romanos 3. Entonces, verso 24, decía, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es la redención, hermanos? Estas son palabras súper claves acá en este pasaje, para poder comprender la justificación. Entonces, ¿qué es la redención? Se puede deducir o escribir como rescatar, redimir. Y en el caso del Señor, para nosotros adquirir un pueblo santo. El Señor nos rescató, hermanos. Y redimir es algo así como comprar a un precio altísimo o recomprar. Eso fue lo que hizo el Señor, hermanos. Esa fue la obra de redención. Y es parte de lo que estamos viendo acá en esta porción. ¿Sí? Hermanos, nosotros éramos esclavos. Si nosotros lo vemos espiritualmente, hermanos, porque uno va por la calle y puede ver que pareciera que todo el mundo fuera libre, pero sabemos que no es así, hermanos. Si nosotros lo vemos espiritualmente, estábamos como hombres atados en cadenas, nuestras manos y nuestros pies, llevados por nuestro verdugo en las tinieblas, hermanos. ¿Hacia dónde éramos llevados? Si por un momento el Señor nos permitiera, hermanos, ver la condición espiritual del mundo, podríamos ver eso. Cómo el mundo, hermanos, va en cadenas. Y cómo nosotros también, para que yo nos recuerde cómo estábamos antes. Sí. Muertos en delitos y pecados. Amén. Andamos, hermanos, como esclavos del pecado. Y por ende, íbamos para la muerte. Porque el pecado da paso a la muerte. Estábamos esclavizados, hermanos, estábamos en una cárcel. Pero gloria a Dios, gloria al Señor, porque el don, que es por la gracia, descendió de los cielos. Miren, hermanos, la diferencia de esto. Es la única manera, hermanos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, hermanos. Y los que aún no creen, no hay otra manera. Es por medio de Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. Si nosotros pretendemos presentarnos allá delante del Señor cuando ya durmamos, cuando ya muramos, con nuestras obras, hermanos, estamos en el tiempo, o están en el tiempo, de aquellos que no han creído, que se arrepientan, hermanos, y reciban a Cristo por fe. ¿Sí? Porque muchos que consideran que vivieron una vida buena en este mundo, sin recibir a Cristo, pues se van a llevar una gran sorpresa. Pero gracias al Señor, hermanos, que acá estamos hablando de su palabra, y estamos sacando las Escrituras a la luz, para que nosotros podamos ver que estamos gozosamente salvos por la obra perfecta de Dios. Este tema de la redención también, este ejemplo lo ponía Paul Washer, que también de hecho la redención se relaciona bastante con la libertad, porque de hecho Cristo es la libertad, Dios es la libertad, ¿sí? La libertad no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con que podamos hacer lo que queramos en el día a día, o podamos saltar, correr, gritar, en fin, y mucho menos, como algunos creen también afuera, que es la libertad, vivir como indigentes o vivir sin ley. En ese sentido, ¿no? Hablando del sentido de lo que consideran que es libertad, ¿no? Ciertamente es algo así. Esto tiene que ver también con el tema, pues, que es el Evangelio. Hay un pueblo que está esclavizado, o que está esclavizado, digamos una nación. Llega un hombre a caballo y empieza a decirle, a gritar, a anunciar por todo el pueblo: ¡hay libertad! ¡Hay libertad! Para todos ustedes hay libertad. Y se va el hombre a caballo. Entonces todos dicen, bueno, tenemos libertad, pero ¿y qué? Luego llega otro hombre, ¿sí? Con unas gafas, con un cuaderno y con un esfero. Ahora yo soy el que les voy a explicar a ustedes
¿Cuáles son las condiciones de esa libertad? ¿Bajo qué parámetros está esa libertad? Y ese libro y ese cuaderno y esos parámetros, hermanos, la Escritura. Eso tiene que ver, hermanos, con la verdadera libertad, con Dios, lo que Él hizo por nosotros y su redención. Y la redención también significa, evidentemente, recuperar al hombre, ¿sí? Ahora la pregunta, hermanos, para que nos la hagamos delante del Señor cada uno: ¿por qué nos recuperó? ¿Cuál es el propósito de que el Padre nos haya recuperado a través de su Hijo? ¿Será que solo para la salvación fuimos salvos y ya no más? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Si la palabra nos habla también de santificación. Esa recuperación que el Señor nos hizo, o sea, que nos recuperó realmente, hermanos, es algo así como que cogió y nos sacó del bolsillo de Satanás. Dijo: vengan para acá, ustedes son míos, porque yo ya los gané a precio de sangre, ¿sí? Pero ¿para qué nos recuperó, hermanos? ¿Sí? Porque el Señor, en su justicia, y simplemente Él no va a pasar por alto de que yo te compré a ti por precio de sangre, ahora muéstrame tú cómo viviste para mí, cómo dejaste que te moldeara tu corazón, ¿sí? Ahí está el asunto, hermanos, y es la razón por la cual entonces el Señor nos recuperó, para que cada uno lo meditemos, hermanos. Sigamos ahí en Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, hermanos. Y en este aspecto, hermanos, es donde más quiero enfatizar. ¿Qué es la propiciación? Dice: Dios puso como propiciación, o sea, lo puso como propiciación a Cristo Jesús, ¿sí? En la legislación, hermanos, la legislación penal de algunos países, el asesinato es expiado con la vida del asesino, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que muchas de las condenas es con pena de muerte, ¿sí? Y con eso se expía tal vez la culpa de esa persona. En nuestro país, pues, no es así. Esta palabra propiciación, hermanos, también se relaciona con cubrir, expiar, ¿sí? Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, ¿sí? Borrar las culpas, cubrir, ¿sí? Partamos por ahí. Y como lo dije ahorita, se relaciona con expiación, que a su vez se asocia con anular, quitar o perdonar, ¿sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo fue propicio a nuestros pecados, ¿sí? Y fue aquel que se pudo presentar como propiciación por nuestros pecados, hermanos, ¿sí? Ahora vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De los pecados, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que sucedía allá en el tabernáculo? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿sí? Para hacer un recorrido, hermanos, el tabernáculo está compuesto del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, ¿sí? Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero antes, no sin antes, hacer sacrificio de pecados por él, presentar un sacrificio de sus pecados y también hacer sacrificios de los pecados de la nación, ¿sí? Entraba el sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿sí? Recordemos, hermanos, que el arca tiene la tapa, ¿no? Eso lo dice por allá en Éxodo, ¿no? Y la tapa se le llama el propiciatorio, ¿sí?
¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote entonces? Hacía sacrificio de un toro macho y la sangre la rociaba en el propiciatorio, ¿sí? Eso era una vez al año, para expiar de las culpas al pueblo, ¿sí? Después hacía otro tipo de sacrificio. Esto era pues demandado por la ley, ¿cierto? Entonces acá nos dice Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Hermanos, miremos un poco qué es cómo es el arca, el tema del arca. Está el propiciatorio, pero el arca también está cubierta por dentro y por fuera de oro, ¿sí? ¿Qué representa el oro? A Cristo. Lo representa a Él. En la mitad de la mitad dentro de lo que recubre el oro está la madera de acacia. La madera de acacia nos representa a nosotros, ¿sí? Hermanos, ¿por qué estaba cubierta el arca completamente de oro? ¿Por qué estaba cubierta completamente la madera de acacia por oro? ¿Eso no es gracia? ¿No fue lo que Cristo hizo en su propiciación por nuestros pecados? El propiciatorio tenía los querubines que se miran de frente, ¿no? Pero ciertamente estos querubines no estaban mirando de frente, sino hacia el propiciatorio, ¿sí? ¿Cuál es la razón de eso? Y sus alas juntas. Hermano, la propiciación de los pecados tenía que ver también con la ley santa de Dios, ¿sí? Pero ciertamente esos sacrificios anualmente que presentaba el sumo sacerdote para perdón de pecados y expiación, no podía satisfacer la medida completa. Era solo una tipología, era solo una figura de lo que debe venir, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos dice en Romanos la palabra? Fue a que Dios dio como propiciación a Cristo Jesús, ¿sí? Tal vez esta partecita es un poco más compleja, hermanos, pero tratemos de entenderla, ¿sí? Miremos ahí en Génesis 3. (22) Esto fue ya después de la caída, ¿no? Dice: y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense ustedes, hermanos, Adán iba comiendo del árbol de la vida después de haber transgredido. ¿Cómo hubieran vivido ellos? Con su pecado, con sus dolencias, en su cuerpo, hermanos, ¿sí? Si hoy nosotros llegamos a 80, 90 años, aún 60, 70 ya no resistimos nuestros dolores. Ahora, ¿cómo sería ellos, hermanos? Comiendo el árbol de la vida. Hermanos, fue misericordia lo que el Señor hizo, ¿sí? Vetarlos a ellos, vetarnos del árbol de la vida en ese entonces, ¿sí? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso era lo que pasó en ese entonces, hermanos. Y cualquiera que llegase a entrar aún así también, volviendo al arca del pacto, al lugar santísimo, ¿sí? Y que no fuera el sumo sacerdote, o que lo hiciera de una manera impropia, pues ¿qué le sucedía? Moría. Los querubines estaban atentos a cualquiera que entrara para traspasarlos con su espada, ¿sí? Y esto es lo mismo que vemos acá en Génesis. Nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie podía acceder a Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue la propiciación? Cristo Jesús nos fue propicio. Ahora los dos querubines están mirando al propiciatorio donde está la sangre, ¿sí? En el Antiguo Testamento se entendía propiciatorio como el tema de la tapa del arca, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento se entiende que el propiciatorio es tanto el lugar como el acto en sí mismo, mediante el cual se hace ese sacrificio de expiación, por medio del cual Dios es propicio al pecador, ¿sí? Mire cómo cambia el asunto, hermanos, ¿sí? Cambia del arca y luego cambia aquel que es propicio a nosotros. El único que se podía presentar delante de Dios sin mancha, perfecto, sin pecado, era su Hijo Jesucristo, hermanos.
y ahora en Él tenemos la victoria, ¿sí? Hermano Sugel también pone un ejemplo como estos. Tal vez uno puede ver a un deportista olímpico ganando una medalla de oro, aún de Colombia, y ciertamente uno se alegra, ¿no? Porque es colombiano, y ciertamente él de alguna u otra manera nos está representando allá, ¿sí? En unos Juegos Olímpicos, porque gana una medalla, ¿no? Y nos alegramos. Pero ¿será, hermanos, que esto es suficiente, esa representación de ese deportista? ¿Sí? ¿Eso me hace famoso a mí? Decía Sugel. ¿Será que a mí me han venido a pedir un autógrafo por aquel que ganó esa medalla? ¿No? Eso es más personal. Aún más del deportista, aunque sea colombiano. ¿Sí? Hermanos, con Cristo no fue así. Cristo tuvo la victoria, galardonado en los cielos, sentado a la diestra de Dios, y con Él nos sentaron a nosotros allá también. Él nos dio la victoria a nosotros, a los que creímos. ¿Sí? Amén. Y miren la gran diferencia, hermanos, con eso. El Señor fue propicio. Entonces, no sé si de pronto algunos de ustedes han visto la película de las Crónicas de Narnia, la parte 1, ¿sí? Donde está Aslan y tiene que presentarse allá ante la bruja para poder salvarle la vida al muchacho al que fue desobediente. ¿Qué pasa? Se presenta en sacrificio allá, ¿sí? En el altar, delante de todas las potestades y las huestes, y lo matan. Pero después de eso ya se cumple la justicia, y después de eso también el muchacho es salvo, pero también Cristo, en este caso que Aslan representa a Cristo, pues resucita, ¿sí? Hermanos, no sé si me están entendiendo esto, pero el tema de la propiciación es tal vez el aspecto más importante de esta parte, ¿sí? O el más relevante en este momento, ¿sí? Porque ciertamente dice, como leíamos en Hebreos, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hubo un derramamiento de sangre, hermanos, pero no de un macho cabrío, no de un toro, no de los muchos sacrificios que se hacían cada año, ¿sí? Sino la sangre de Jesucristo que fue derramada una sola vez y para siempre, ¿sí? Aún en los mismos Hebreos nos dice ahí que el Señor no tuvo que presentarse constantemente a hacer un sacrificio, porque su sacrificio fue perfecto, una sola vez y para siempre. Entonces no era como la figura del sumo sacerdote antiguo, que tenía que presentarse al lugar santísimo y hacer esto, sino que ya era figura de Cristo, nuestro sumo sacerdote que está en los cielos y que intercede por nosotros. Y como leíamos hace unos días, semejante en todo a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Sin pecado, y fue, hermanos, a morir por nosotros. Entonces, en resumidas cuentas, la sangre en el propiciatorio, en el arca, la sangre mostraba que la muerte de la víctima había dado satisfacción plena a la ley y a la justicia de Dios. Plena, hermanos. Si queremos saber tal vez un poquito esta parte jurídica de justicia, hermanos, esto es justicia, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no? Porque la justicia de Dios es eterna y profunda. Pero miren, hermanos, esto. Vuelvo y digo, alegrémonos, hermanos, y gocémonos. Porque esto que hizo el Señor, esta justicia, esta salvación que se nos imputó a nosotros, fue solo por medio de Jesucristo y de su sangre, que fue propicio a nuestros pecados, ¿sí? La ley cumplía, la justicia de Dios cumplía, ¿sí? Y la gracia a la vez también en nosotros. El don vino no solo a vivir una vida perfecta y sin pecado, sino que también vino a pagar por nuestras transgresiones. Recordemos lo que decía Romanos, el don no fue como la transgresión, sino que por muchas transgresiones vino la justificación a todos los que creemos. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, ¿sí? ¿Quién es el primogénito nuestro? Fiel sumo sacerdote. Y no el sacerdote como la ley, ¿no? Sino según el orden de Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Para expiar los pecados del pueblo, hermanos. ¿Sí?
Por allá también había como una profecía del sumo sacerdote en el tiempo del Señor Jesucristo. Ya cuando el último que estaban planeando cogerlo y tomarlo y matarlo, decían como que ustedes no saben nada, nos conviene que un solo hombre muera por esta nación, ¿no? Y después decía ahí, dice el hermano, el evangelista, para esto lo dijo no por él, sino para que la profecía se cumpliese. Aún el mismo sumo sacerdote que quería llevar a Jesús a la muerte, profetizó que por un solo hombre la nación sería salva. Y no solo la nación de Israel, hermanos, sino cuántos de los que somos redimidos hasta hoy. Gloria sea al Señor. Amén. Con su propia sangre Cristo propicia el pecado del mundo, por lo que el velo del templo se rasgó en el momento de su supremo sacrificio, dando a entender el acceso inmediato a Dios por medio de Cristo. ¿No fue eso lo que sucedió, hermanos? Inmediatamente el Señor murió en la cruz, rasgado el velo de arriba abajo, acceso completo a los cielos, gratuito, acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo. Pero por medio de la fe. La fe es el otro aspecto, hermanos. Antes de ir al tema, al asunto de la fe, vamos allá al Salmo 103. Porque como muchos de los hermanos también en el Antiguo Testamento entendían que iba a venir un Mesías, ¿no? David no dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. David entendía. Salmo 103, hermano. Ya leamos desde el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínense, hermanos, si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades y pecados. Pero ciertamente en los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos, como dice Romanos, ¿no? La ira de Dios está sobre aquellos hombres impíos que detienen las obras de justicia de Dios, las detienen con injusticia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto, hermano, nos debería dar un reposo completo. Amén. Un reposo completo en Cristo, hermanos. ¿Sí? Nuestros pecados, por más terribles que hayan sido en nuestra vida pasada, hermanos. Aún los que podamos llegar a cometer, ¿sí? Obviamente, de ninguna manera el Señor quiere que pequemos, ¿no? O sigamos estando en pecados. Pero ciertamente abogado tenemos para con el Padre, porque el Señor comprende que nosotros aún somos débiles y que tal vez habrán pecados todavía y faltas delante del Señor, pero que Él nos perdona, ¿sí? Como dice Pablo también en Romanos, ¿será que entonces por la gracia seguiremos pecando? De ninguna manera, pero ciertamente también tenemos abogado para con el Padre. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que vivió sin pecado, ¿sí? Y esto es lo que nos expresa también este verso. Hermanos, todo pecado fue pago para el que cree. Todo fue pago. Consumado es perfectamente pago, completo, hermanos. No falta un solo pecado. Ni el pecado que nosotros imaginemos más terrible, más aborrecible, hermanos, que hayamos cometido nosotros o alguno de nuestros hermanos, ¿sí? En otras partes de la tierra. El Señor pagó hasta por el pecado más terrible, hermanos, ¿sí? Aún Adán y Eva, que pegaron a la manera de la transgresión, transgredieron. Volvamos a Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué fidelidad, ¿no, hermanos, la de Dios? Qué paciencia lo del Señor con nosotros, con su iglesia, para ver un pueblo redimido. Estamos en Romanos 3. Ahí leí el verso 25. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué es la fe?
Hebreos nos dice que es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Pero entonces, hermanos, vuelvo al principio. Entendemos esta razón, tenemos la convicción, hermanos, en el corazón de que Cristo es el Hijo de Dios y murió y resucitó. ¿Sí? Hermanos, la palabra nos dice aún en Santiago, ¿no? ¿Sí? Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Satanás también cree y tiembla. ¿Y será que eso les sirve para que ellos vayan a ser redimidos, rescatados? No. Cualquiera dice sí, Dios es uno. Pero la fe, hermanos, está descendida del corazón. Tenemos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús. ¿O en qué tenemos nuestra esperanza? ¿En qué tenemos nuestra mira? ¿Sí? Como leíamos hace 8 días, tenemos la mira en los cielos. Tenemos la mira en Cristo, que es el Hijo de Dios, en el cual estamos guardados en Dios el Padre. ¿O en qué tenemos la mira, hermanos? Esto es por fe. ¿Sí? Y sin fe, hermanos, es imposible acercarse a Dios, ¿no? Amén. Nos dice Hebreos. Es imposible, ¿no? Entonces, la fe es el medio por el cual el ser humano pues recibe la gracia, ¿no? Es el medio, hermanos. Sugel ponía este ejemplo también. Dice, si yo tengo en la mesa un plato, y en el plato está una papa, y tengo al lado un tenedor, ¿sí? Yo cojo ese tenedor, cojo la papa y me la llevo a la boca. Ese tenedor representa la fe. Es el medio por el cual yo puedo coger esa papa para llevármela a la boca. La fe es el medio por el cual yo puedo ir a la gracia, puedo ir a Cristo, creyendo, hermanos, ¿sí? Recibiendo. Romanos 10 no nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hermanos, esto no es solo de boca, sino el corazón. Tener la convicción y la certeza que Cristo es Dios, que Cristo fue resucitado entre los muertos. Uno de nuestros fundamentos y de nuestras bases cristiana evangélica, hermanos, es la resurrección de Cristo. Muchos dicen, sí, yo creo que Cristo vivió. Sí, claro. Que fue un maestro, que fue un profeta, que hizo milagros. Pero también muchos de ellos dicen, pero Él nunca resucitó. Hermanos, uno de nuestros cimientos y de lo que debe estar, debemos tener la certeza en el corazón, es que Cristo resucitó. Que la tumba está vacía, hermanos. Que Cristo resucitó como Dios y hombre. Y que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, si nosotros no creemos eso, vayamos en arrepentimiento al Señor. Y creámosle a Él, porque la palabra no nos dice mentiras. Amén. La palabra es veraz, hermanos. Porque Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, nos dice la palabra. La resurrección, hermanos, es parte de ese fundamento, vuelvo a decir. La palabra lo dice. Entonces la frase por fe incluye las ideas de lealtad y firme confianza. ¿Lealtad en quién? ¿Firme confianza en quién? En el Señor. Una fe en continuo crecimiento. Nuestra fe, hermanos, obviamente no debe ser la misma cuando creímos que cuando ya vamos 5, 10, 20 años caminando con el Señor. Nuestra fe debe estar en constante crecimiento, hermanos. ¿Sí? Porque es la fe, como digo, el medio por el cual accedemos al lugar santísimo. Ya en Hebreos 4. Voy a leerles del verso 1. Temamos pues. ¿4 qué? Perdón. 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, sin fe, aún escuchar la palabra resulta vano. Es con fe, hermanos. Y no es con fe en nosotros. Es con la fe en Cristo Jesús que podemos ir a la palabra, hermanos.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romano nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ese oír la palabra de Dios tiene que estar con fe, acompañado, hermanos. ¿Sí? Sería inapropiado, digamos, teniendo yo el plato y la papa, no usar el tenedor, sino irme de cabeza allá a coger la papa, ¿no? ¿Será que Dios quisiera eso? Igual pasa con la fe, hermanos. ¿Será que yo podemos acercarnos al Señor, al lugar santísimo, a Dios, al trono de la gracia, sin usar de la fe? Es imposible, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener la certeza, hermanos. Y aún como el Señor le dijo a Tomás, ¿no? Creíste porque me viste. Bienaventurados los que creen sin ver. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que nos da la convicción y la certeza de que Cristo es Dios. ¿Sí? Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, podemos tener la certeza. El Espíritu nos selló y nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, y ya he dicho de otro modo lo que hemos hablado, del tema de la justificación. Vamos a Jonás 1. Jonás 1, al verso 11. Estaba ahí Jonás ya en el barco, ya estaba el mar súper embravecido porque Jonás había desobedecido al Señor, ¿no? Tenía que dar las buenas nuevas a Nínive y no quiso, ¿no? Se fue para el otro lado, para la otra dirección, ¿no? Que el Señor nos ayude a ver su dirección y no irnos para el otro lado, ¿no? Y le dijeron, o sea, los que estaban, los tripulantes del barco, a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Me adelanto al verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, y hicieron votos. Hermanos, la palabra seguidamente nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A qué se les parece eso? 3 días y 3 noches. Amén. El Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvo? Descendió de los infiernos. Hermanos, Cristo fue echado al mar de la ira de Dios. Cristo fue echado al mar de la ira de Dios. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero ciertamente lo que pasó con Jonás en esta parte fue una figura de Cristo. ¿Por qué después el mar se calmó? Porque aquellos hombres aún que temieron y que estaban también por ir a la muerte seguramente, porque el mar estaba muy embravecido por la ira de Dios, después de que Jonás lo echaron al mar, se calmó. Y aún esos mismos hombres, miren lo que hicieron, ¿no? Temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Eso fue lo que pasó, hermanos, con Cristo. Después de la cruz y de su obra expiatoria y su pago, hermanos, Dios satisfizo su justicia y su ira en el Hijo. Echándolo al mar de la ira, fue que el mar se calmó. La ira de Dios se calmó contra nosotros porque ahora ya vio la justicia satisfecha, hermanos. Qué tremendo esto, ¿no? La justicia de Dios satisfecha por una parte, pero también sin dejar el amor de Dios para con nosotros. Y miren cómo lo hizo, hermanos. No es esto, en serio, esto, hermanos, es maravilloso. O sea, aún no hay palabras para poderlo expresar. Como Dios cumplió perfectamente, hermanos. Igual lo que hemos venido hablando. Por eso decía ahorita que esto es, a modo de resumen, o dicho de otra forma lo que ya hemos hablado. ¿Sí? La justicia del amor de Dios. Uno no se anula al otro, ni se contradicen, sino que los dos hacen parte del carácter de Dios. Justicia y amor. Se satisfizo la ira de Dios, pero a la vez también el Señor guardó su amor por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. Y dicho en otros términos también, vamos a Romanos 4.
Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, habla acá Pablo de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En resumidas cuentas, hermanos, esto dicho de otro modo, ¿sí? Y dicho de otro modo también, cuando Cristo estaba con Poncio Pilato delante de todos y tenía a Barrabás a su lado. ¿A quién quiere que crucifique?, decía Poncio Pilato. ¿A Jesucristo o a Barrabás? Libera a Barrabás, crucifica a Jesucristo. Y ese fue el cambio, hermanos, ese fue el intercambio. ¿Por qué fue un intercambio? Ciertamente la justicia y lo correcto hubiera sido que Barrabás hubiera ido a la cruz y Cristo, el Señor, hubiera sido liberado. Pero imagínense eso, hermanos, no tendríamos salvación. El Señor tenía que ir a la cruz, hermanos. Fue un intercambio que hubo. En Barrabás estamos representados nosotros, hermanos, todos nosotros, muertos en delitos y pecados, y a cambio de nosotros fue Cristo a la cruz, ¿sí? Barrabás merecía ir a la cruz como nosotros, pero en vez de ir a Barrabás fue Cristo. Fue Cristo, hermanos. Esa justificación es perfecta. Y dicho de otro modo también, hermanos, vamos a 1 Corintios. Perdón, 2 Corintios. Capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No está saturada la palabra de la justificación? Y estos son solo algunos pasajes, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos hablando de la justificación, hermanos, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya somos perdonados y redimidos. El Señor fue propicio a nosotros, a nuestras culpas, nuestras transgresiones, ¿sí? Dice un hermano: es posible que un hombre esté dispuesto a dar su vida por algo que equivocadamente cree que es la verdad, pero es bastante improbable que alguien muera por algo que sabe que es una farsa, ¿sí? Muchos hombres pueden vivir dando sus vidas por algo que creen que es verdad, ¿sí? Sus convicciones, lastimosamente muchas desviadas, sus ideologías. Pero ¿será que algún hombre va a morir por algo que sabe que es una farsa, hermanos? Si tuviéramos la cuenta de los mártires hoy en día, que dieron la vida por Cristo, ¿cuántos son? ¿Cuántos serían? ¿Será que ellos dieron su vida por algo que era una farsa, hermanos? De ninguna manera. Hoy, ¿cuántos somos en la tierra, hermanos? Los redimidos, los perdonados. ¿Cuántos somos los que seguimos al Señor? Esta es una verdad infalible, hermanos. Una verdad que es por fe y que debe estar en nuestro corazón, hermanos. Y si no lo está aún, vayamos al Señor. Digámosle que nos ayude a entender estas palabras, hermanos. La palabra de Dios. La justificación, ¿sí? Para ir cerrando, vamos a 1 Corintios 15. Verso 12. Como dice Pablo acá, hermanos, a la iglesia de Corinto: pero si se predica de Cristo si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
¿Entendemos esto, hermanos? Por eso decía que es parte. El Señor nos muestra que es parte del cimiento, de nuestro fundamento como cristianos, la resurrección de Cristo. Entonces, si predicamos a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, y si Cristo no resucitó, entonces van en nuestra fe, van en nuestra predicación. Por tanto, seamos los más dignos de conmiseración, o sea, de pesar. ¿Será que, hermanos, después de tantos siglos, podemos estar viviendo respecto a algo que llega a ser una mentira? Y esto, hermanos, también va ciertamente para aquellos que aún no creen, para aquellos que no reciben. Esto, hermanos, realmente es un pasaje también confrontante. El mundo, claro está, que va a decir miles de cosas de Cristo, pero no va a decir que Él resucitó. Pero el Señor sí nos dice a nosotros y nos ha sido revelado. Y lo leemos ahorita, que Cristo resucitó. ¿Sí? Entonces dice ahí, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo, hablando en términos como sarcásticos, digamos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Claro está, hermanos, que si el Señor no hubiera resucitado, pues no habría evangelio, no habría salvación, estaríamos en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó, hermanos. Aún los que no quieran creer. Amén, Hermanos, por el hecho, y aquellos que están en este momento acá, amén. que tal vez en su corazón duden de que Cristo no resucitó, no por eso significa que Cristo va a dejar de ser Señor. No por eso significa entonces que Cristo va a dejar de ser Dios. No. Cada uno es libre de decidir, y lo estamos viendo por la palabra y con certeza. Que día estaba leyendo un verso de cómo ahorita hoy en día esta sociedad y los jóvenes estamos como en la era de la sociedad que es más capaz por la cantidad de información y de tecnología que tenemos hoy en día. Pero a la vez esa misma desinformación lleva a entrar en un enredo de cosas que terminan es por distorsionar la mente y el corazón. Pero ciertamente, hermanos, también, y a los jóvenes, ¿sí? Que les encanta la tecnología, ir también a mirar muchas cosas, artículos y cosas a investigar. Fíjense si quieren fuentes históricas, fíjense si quieren tener más fuentes acerca de la palabra, de qué dice acerca de la resurrección de Cristo. Sobran las evidencias arqueológicas, históricas, testimonios de no creyentes, testimonios del mismo mundo que hablan y dejan como evidencia que Cristo resucitó. Si la palabra no es suficiente para aquellos que dudan, vayan a fuentes sólidas, ¿no? Fuentes buenas, el internet, y vean por sí mismos. Si quieren tomar el camino más largo, háganlo. Pero ciertamente, y recuerdo ahorita una película que se llama El caso de Cristo, que tiene bastante que ver con el hermano que era un periodista. Se me olvidó el nombre, pero como él era ateo y luego, buscando todas las evidencias, pudo entender que Cristo realmente era Dios, el Hijo de Dios, y que había resucitado. Aún esas mismas fuentes, aún esa misma tecnología puede ser de bendición, ¿no? Para ir a buscar estas cosas y entender que Cristo realmente resucitó. Si no es suficiente con la palabra, entonces vayan a las otras fuentes. Y finalizo, hermanos, hablando sobre la gracia nuevamente. Hermanos, la gracia no viene a ser del hombre una marioneta. La gracia viene a cooperar. Si ciertamente por la gracia, que es donde Dios somos salvos, la gracia también nos da capacidad, nos capacita para ser responsables. ¿Sí? Demos gracias al Señor porque somos justificados los que creemos. Demos gracias porque hemos sido perdonados, hermanos, y ya no tenemos culpa delante del Señor. ¿Sí? Pero a la vez también, hermanos, la gracia viene a hacer un trabajo en nosotros. Como decía ahorita, la gracia es la base sobre la cual está nuestra salvación. Y en ese sentido la gracia nos capacita para ser responsables con lo que Dios nos entregó. ¿Sí? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos ahora para el Señor? ¿Somos obedientes a la palabra o cómo estamos viviendo? ¿Sí? Vamos allá a 1 Corintios 15. Estamos ahí, ¿no? Al verso 58. Miren, hermanos, este verso. Así que, hermanos míos, amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué precioso verso, hermanos. Amén. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, lo que nos llama. Pero miren, hermanos, esta sencillez y esta expresión tan hermosa de amor que nos da Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Amén. Hermanos, nada de lo que nosotros hagamos por amor al Señor va a ser en vano. No pensemos que el Señor nos va a decir que va a ser como un padre regañón o tirano, decir, ¿tú qué hiciste? ¿Cuándo yo te mandé a hacer eso? Aún el mismo Salmo 103 que estábamos leyendo ahorita dice, como un padre que se compadece de su hijo, así también nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros. El Señor conoce perfectamente nuestro corazón, nuestros anhelos para con Él, nuestras debilidades, hermanos. El Señor entiende hasta dónde podemos llegar. El Señor entiende cuáles son nuestros tiempos, cuáles son nuestras debilidades físicas, mentales tal vez, porque sí, no todos tienen el mismo intelecto, tenemos. Amén. No todos tenemos las mismas capacidades, hermanos, pero en eso el Señor, lo que hagamos para Él, el Señor lo valora, hermanos. Lo valora porque eso hace parte de la gracia. No somos marionetas, el Señor nos da libertad aún para trabajar para Él, hermanos. ¿Sí? El Señor nunca nos dice es que es aquí, punto, y ya, no digas más, se acabó. No, hermanos. El Señor es un Padre amoroso que nos va llevando en su gracia a ver cómo podemos trabajar para Él, y lo que Él nos ha dado también nos hace plenos. ¿Sí? Como leamos ahorita en Juan, tomamos de su plenitud gracia sobre gracia, porque es donde encontramos la razón de ser, hermanos, de nuestra vida y el trabajo que hacemos que es para Él, pensando siempre en Él y cómo el Señor nos muestra en ese amor que nos ha diseñado de tal manera que Él quiere que vivamos para Él, hermanos. Todo lo que hagamos sea para Él, ¿sí? Hermanos, la gracia es maravillosa. Amén. No solo por gracia fuimos salvos, sino también que la gracia nos capacite Amén. para trabajar para el Señor. Y primeramente trabajar dejándonos moldear por Él, ¿no? Para ser santificados. Hermanos, el Señor nos ayude Amén. a que esta palabra sea puesta en nuestro corazón, hermanos. Amén. A que esta palabra realmente sea viva en nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es vida, Señor. Amén. Sí, Señor. Tu palabra es verdad, tú no nos mientes. Hemos visto, Señor, por tus escrituras, Sí, Señor. como la justificación, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Encomendamos a ti, Señor, esta tu palabra, que sea viva en nuestras vidas, Señor, que sea una realidad espiritual, Señor, Amén. Sí, Señor. que podamos reflejarla constantemente de día en día, Señor. No queremos ir a ti presentándonos sin tu Hijo amado, Señor. Concédenos, Señor, ir por medio de la fe en tu Hijo amado a presentarnos delante de ti, Señor. A hacer todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque ciertamente tú quisiste justificarnos y ser propicio a nosotros por medio de tu Hijo amado. Señor, gracias por esta obra de redención eterna que has hecho. Gracias por la preciosa sangre de tu Hijo que fue vertida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la justificación de vida que nos has dado. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.